Hola, muy buenas. Soy Juan Antonio, vuestro profesor en prácticas, que está tutorizado por José Luis, y vamos a tratar el tema de probabilidad a continuación. Este tema lo trataremos en dos vídeos. En este primer vídeo veremos una pequeña introducción, algunos conceptos importantes de probabilidad, como son experimento aleatorio, espacio muestral, suceso elemental y de forma generalizada suceso. También veremos la regla de Laplace, una regla que ya veréis la importancia que tiene dentro de la probabilidad. Es realmente lo que más vamos a usar. Y veremos también las definiciones axiomáticas de probabilidad. Bueno, una notación, cuando nos referimos a axiomática, va referido a axioma, que es matemática, quiere decir que es un enunciado evidente y como es tan evidente no necesita demostración. También veremos la probabilidad de la unión de dos sucesos, en el caso de sucesos incompatibles y de sucesos compatibles. Luego, en un segundo vídeo, trataremos la probabilidad de sucesos contrarios, las experiencias compuestas, las experiencias independientes y la probabilidad condicionada. Pues bien, vamos a empezar haciendo una breve introducción, y para ello, pues como no, vamos a empezar con el término de probabilidad. Pues este término nos lo encontramos diariamente utilizado en muchos términos, como cuando decimos es probable, quizás, puede que. Ya en la antigüedad, en la época de los griegos, Aristóteles dijo que la probabilidad es lo que suele ocurrir. No podemos predecir el futuro, pero se puede utilizar la probabilidad matemática para determinar qué tan probable es que algo pueda o no suceder. Las personas a menudo utilizan la probabilidad para tomar mejores decisiones en la vida. Puedes no darte cuenta, pero usar la probabilidad en muchas facetas de la vida cotidiana es algo normal. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, en meteorología, si estás planeando, por ejemplo, un evento al aire libre, como queréis de senderismo con los amigos, pues querrás saber si va a llover o no. Pues los meteorólogos predicen el tiempo sobre la base de patrones que se han producido en años anteriores y se expresan en términos de probabilidad. Por ejemplo, cuando se dice la probabilidad de que llueva es del 90%. Otro caso donde se utiliza la probabilidad, pues, por ejemplo, es en el tema de muchos productos que tenemos del día a día. Pues la fiabilidad de esos productos y la probabilidad de avería es utilizada. Por ejemplo, en el diseño de móviles, ordenadores, coches, electrodomésticos, se estudia la probabilidad de avería, que también está relacionada con la garantía que el fabricante hace de ese producto. Otro caso, las primas de seguro. Las compañías de seguros de coches pues analizan la edad y el historial del cliente en el momento de decidir el tipo de prima que se va a aplicar. Si una persona ha tenido varios accidentes, lo más probable es que pueda tener alguno más. Pues entonces a esta persona se le aplica una prima mayor. Por lo mismo que esto ocurre con el resto de seguros, con los seguros médicos, seguros de vida. Bueno, pues ya habéis visto unos casos de aplicación en la vida cotidiana de lo que es la probabilidad, pero además de estos tres casos hay infinidad más.
Con esto quiero que veáis la importancia que tiene la probabilidad en la vida. Y por eso es importante que la veamos. Vamos a ver antes de definir la probabilidad en sí algunos conceptos que son importantes. Pues vamos a empezar por el experimento aleatorio. Cuando efectuamos un experimento en las mismas condiciones y se pueden obtener distintos resultados, decimos que se trata de un experimento aleatorio. Vamos a poner un ejemplo. Si lanzamos una moneda al aire, no sabemos si va a salir cara o cruz, pero las condiciones para que salga o bien cara o cruz son las mismas. En este caso es el que llamamos experimento aleatorio, casos semejantes a este que hemos dicho. Luego también nos encontramos con el concepto de espacio muestral. Para estudiar un experimento aleatorio hay que determinar primero todos sus posibles resultados. Pues el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio es lo que vamos a llamar espacio muestral. Nosotros lo vamos a designar aquí por la letra griega omega. Se puede designar de otra forma. Pues bien, en el caso de lanzar la moneda, el espacio muestral tendría dos valores, que serían o que salga cara o que salga cruz. No puede haber ningún valor más. Pues el espacio muestral representa todos los valores que se pueden obtener. Luego también tenemos el concepto de suceso elemental, que es cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio. Y bien, como hemos dicho, esto se llama suceso elemental. En nuestro caso de la moneda, vamos a suponer ahora que tiramos dos monedas y anotamos los resultados. Pues bien, los sucesos elementales serían, si tiramos dos monedas, puede salir cara a cara, esto sería un suceso elemental, puede salir cara cruz, este sería otro suceso elemental, que salga cruz cara o que salga cruz. Estas son todas las posibilidades que hay cuando tiramos dos monedas, y cada una de las posibilidades es el suceso elemental. Y el conjunto de todas es lo que le habíamos llamado espacio muestral. Vale, pues vamos a definir ahora lo que es suceso. Un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral omega. Es decir, la unión de cualquier número de sucesos elementales y por lo tanto cualquier conjunto de resultados posibles. En el caso anterior, pues, por ejemplo, el suceso cara a cara, cara cruz, cruz cara, lo podríamos denominar como el suceso que salga al menos una cara. ¿Por qué? Porque en todos los sucesos elementales ha salido una cara. Es decir, sería todo el espacio muestral salvo el suceso elemental cruz cruz. También vamos a hablar de el suceso que ocurre siempre. A este se le llama suceso seguro. Y el suceso que no ocurre nunca se le llama suceso imposible. Por ejemplo, en un experimento que has tirado un dado, el suceso seguro sería que saliera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, si nosotros tiramos un dado, siempre nos va a salir alguno de esos valores. Por tanto, eso es un suceso seguro. Y un suceso imposible sería que no saliera 7. Va a ser imposible que tirando un dado nos vaya a salir 7. Vale. Pues ya que hemos visto estos conceptos iniciales, vamos a ver la regla de Laplace, que como dije inicialmente tiene una gran importancia en probabilidad. Y la regla de Laplace lo que viene a decir es que la probabilidad de un suceso A es igual al número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles. Pues bien, para aplicar esta regla se debe cumplir que los sucesos elementales sean equiprobables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengan la misma probabilidad de suceder. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de la regla de Laplace. Si retomamos el ejemplo 1 y nos piden calcular la probabilidad de que al lanzar dos monedas al aire nos salgan dos cruces, pues aplicando la regla de Laplace tendríamos que el número de casos posibles sería
el espacio muestral, que estaría conformado por cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Es decir, aquí están representados todos los casos posibles. Por tanto, el número de casos posibles va a ser el espacio muestral. ¿Y el número de casos favorables? Pues el número de casos favorables sería el suceso A, que es que salgan dos cruces. Es decir, el número de casos favorables de que salgan dos cruces sería únicamente que salga cruz y cruz. Por tanto, la probabilidad de A sería igual al número de casos favorables, que sería 1, es decir, tenemos un suceso de un elemento, dividido el número de casos posibles, que sería igual al espacio muestral, que está compuesto por 4 elementos. Sería 1 partido 4. Este valor, que lo hemos representado como fracción, también se puede expresar en forma de tanto por ciento. Por tanto, las probabilidades las podéis ver en forma de fracción, en forma decimal o en forma de tanto por ciento. Vamos a ver ahora la definición axiomática. Ya recordáis lo que os comenté de lo que era el axioma, que es un enunciado evidente y que no tiene demostración. Es decir, eso es así. Y está claro que es así. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a ver que si consideramos omega un espacio muestral asociado a un experimento aleatorio y ese el espacio de sucesos, se denomina probabilidad a la función que hace corresponder a cada suceso A de S un número real comprendido entre 0 y 1, ambos incluidos, denominado probabilidad de A, y se denota por P de A, y cumple que la probabilidad de A tiene valores que están comprendidos entre 0 y 1, siendo probabilidad de A mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 para todo A perteneciente a S. Por otro lado, tenemos que la probabilidad del espacio muestral va a ser igual a 1. Eso sí lo tenemos claro. Ya vimos cuando tiramos el dado y decíamos que si tiramos el dado, ¿qué probabilidad hay de que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pues la probabilidad va a ser 1. Siempre que tiramos el dado va a salir alguno de esos números. Y luego por otro lado tenemos que si tenemos el suceso A sub 1, A sub 2, A sub n, y esos sucesos son incompatibles 2 a 2, entonces la probabilidad de A sub 1 unión A sub 2 unión A sub n es igual a la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 más la probabilidad de A sub n. Una cosa, esto es un inciso. Cuando vemos el símbolo de unión y estamos hablando en probabilidad, nos estamos refiriendo a probabilidad de A sub 1 unión A sub 2, o bien podríamos decir probabilidad de A sub 1 o A sub 2. Y en cuanto a que los sucesos sean incompatibles, lo vamos a ver en el siguiente punto, que se trata el tema de sucesos incompatibles. Pues bien, en este punto que hemos comentado, vamos a ver la probabilidad de la unión de dos sucesos. Para estudiar la probabilidad de la unión de dos sucesos, pues vamos a considerar, por un lado, cuando son sucesos incompatibles. ¿Y qué son sucesos incompatibles? Pues son sucesos en los cuales no hay intersección entre ellos. Vamos a verlo en un gráfico, en un dibujo, perdón. Si nosotros tenemos el suceso A y el suceso B, vemos que no hay ninguna intersección. Es decir, la intersección de A-B es el conjunto vacío. En este caso, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Vamos a verlo en un ejemplo, que todo esto queda más claro siempre en ejemplo. Si extraemos una carta al azar de un mazo de 52 cartas, nos piden que calculemos la probabilidad de sacar una figura, es decir, una J, una Q o una K, o el número 6. Pues bien, en este ejercicio nos están pidiendo la probabilidad de la unión de dos sucesos. ¿Cómo sabemos que nos están pidiendo esto? Pues lo sabemos por el conector O. Ya os comenté antes
que A unión B es igual a decir A o B. Entonces aplicaríamos lo que es la probabilidad de la unión. Además vemos que los sucesos son incompatibles. Es decir, nosotros por un lado tenemos la figura JQK y por otro lado tenemos el número 6. No hay una intersección, perdón, una intersección entre los dos sucesos. Pues bien, como vemos que los sucesos son incompatibles, tenemos que aplicar la probabilidad de unión B, pues realmente tendríamos que aplicar esta fórmula. Pues bien, vamos a considerar o a llamar suceso A sacar una figura, es decir, a sacar J, Q o K. En ese caso la probabilidad de A sería 12/52. ¿Por qué? Porque la baraja de cartas tiene 52 cartas y de esas 52 cartas hay 12 que son figuras. Son 3 figuras por palo y 4 palos que tiene la baraja. ¿Vale? Pues entonces nos quedaría 3/13. Por otro lado, vamos a llamar suceso B sacar el número 6. Pues para sacar el número 6 nosotros tendríamos de las 52 cartas que tenemos, tendríamos 4 cartas. ¿Qué 4 cartas? Pues un 6 por cada palo, es decir, tendríamos un 13avo. Por tanto, la probabilidad de A unión B sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, que sería igual a 13/13 más un 13avo igual a 4/13. Vale, bueno, aquí una cosa, es que acabo de verla, esto realmente, esta fórmula realmente debería ser así, probabilidad paréntesis A unión B, ¿vale? No probabilidad de A unión probabilidad de B. Muy bien, pues ahora vamos a ver los sucesos compatibles. En este caso, si hay intersección entre sucesos, nosotros tenemos un suceso A, tenemos un suceso B y su intersección no es un conjunto vacío. Entonces aplicaremos esta fórmula. En esta fórmula nosotros nos encontramos que la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Igual que cuando decíamos A o B, cuando estamos hablando de A intersección B, también podemos llamar A y B. Es decir, la intersección es igual que decir I. Vamos a verlo en un ejemplo. El 80% de suscriptores de YouTube quieren ver canales de entretenimiento. El 70% les gusta ver canales educativos. Y el 60% les gusta ambos contenidos. Si escogemos al azar un suscriptor, ¿cuál es la probabilidad que vean canales educativos o de entretenimiento? ¿Vale? Esa es la pregunta. Pues la solución sería la siguiente. En el ejemplo podemos ver que en la pregunta está el conector O, que es lo que os comenté antes. Pues entonces vamos a ver que es una unión. Y luego como sucesos tenemos, por un lado tenemos el entretenimiento, por otro lado tenemos el suceso B, que es el educativo, y sabemos sus probabilidades porque nos la están diciendo en el enunciado. La probabilidad de A igual a 0,8. ¿Por qué? Porque el 80% de suscriptores de YouTube les gustan los canales de entretenimiento. La probabilidad de B, es decir, de educativo, es 0,7. ¿Por qué? Porque el 70% les gustan los canales educativos. Entonces, como los sucesos son compatibles, aplicaríamos esta fórmula. Y según esta fórmula, pues la probabilidad de A unión B sería igual a la probabilidad de A, que la tenemos, la probabilidad de B, que la tenemos también, y la probabilidad de A intersección B, que también la tenemos, que sería la suma de los que le gustan el entretenimiento y los canales educativos. En este caso serían un 60%, es decir, 0,6. Entonces al final nos quedaría 0,8 más 0,7 menos 0,6 igual a 0,9 o bien el 90%.
Con esto concluye el vídeo 1 y en el próximo vídeo pues empezaremos viendo probabilidad de sucesos contrarios y lo que os comenté inicialmente. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esto os ayude de algo.